Buenas, nosotros somos estudiantes de la asignatura de control de la Universidad Puro Michelena y venimos a presentar los sistemas de control en cascada y en gama partida. Partiendo del sistema de control en cascada, se define como la configuración donde la salida de un controlador de realimentación es el punto de ajuste para otro controlador de realimentación. Más exactamente, el controlador en cascada involucra el sistema de control de realimentación o circuitos que estén ordenados uno dentro del otro, con el propósito de eliminar el efecto de algunas perturbaciones, haciendo la respuesta de regulación del sistema más estable y más rápida, y mejorar la dinámica del lazo de control. En relación a su estructura, el control de cascada consta de dos lazos, un lazo primario con un controlador primario también llamado maestro y un lazo secundario con un controlador secundario también llamado esclavo. Tiene la salida del primario el punto de consigna del controlador secundario. La salida del controlador secundario es la que actúa sobre el proceso. Aunque ya se mencionado brevemente los propósitos generales del control en cascada, este control consta de una serie de ventajas adicionales y de limitaciones propias del sistema. Teniendo sus ventajas, producir estabilidad en la operación, las perturbaciones en el lazo secundario son corregidas por el controlador secundario antes de que ellas puedan afectar a la variable primaria. El controlador primario recibe ayuda del controlador secundario para lograr una gran reducción en la variación de la variable primaria, es menos sensible a errores moderados e incrementa la capacidad de producción. En cuanto a las limitaciones del control en cascada, se tiene que solamente es aplicable solo cuando pueden obtenerse mediciones de variables adicionales del proceso. Requiere medir las perturbaciones en forma explícita y además es necesario un modelo para calcular la salida del controlador. En algunas ocasiones, la variable controlada no puede medirse y la realimentación no puede realizarse. Para poder diseñar un control de cascada se debe considerar lo siguiente. Primero, solamente se debe realizar un control en cascada solo cuando el control realimentado simple no provee un desempeño satisfactorio a lazo cerrado. Segundo, la medida de la variable es disponible. Tercero, la variable secundaria debe indicar la ocurrencia de una importante perturbación. Y cuarto, debe haber una relación causal entre la variable manipulada y la segunda variable. Una cuestión importante en la implementación del control de cascada es cómo encontrar la variable secundaria controlada más ventajosa, es decir, determinar cómo el proceso puede ser mejor dividido. La selección de la variable controlada secundaria es tan importante en un sistema de control de cascada que es muy útil formalizar algunas reglas que ayuden a la selección, como son, en primer lugar, diseñar un lazo secundario de manera que contenga las perturbaciones más serias y la mayor cantidad de perturbaciones posibles. En segundo, hacer un lazo secundario tan rápido como sea posible, incluyendo solamente los menores retrasos del sistema completo de control. En tercer lugar, seleccionar una variable secundaria cuyos valores estén fácilmente relacionados a los valores de la variable primaria. Y en cuarto lugar, escoger una variable secundaria de control que permita al controlador secundario operar a la ganancia más alta posible. En relación al entrenamiento de los controladores, los reguladores de sistema de control en cascada son normalmente reguladores realimentados de escala de tipo PID, PI o PID. La sintonía de los dos reguladores se efectúa igual que en controladores de configuración simple, pero en dos etapas. La primera etapa es el bucle secundario. En esta etapa se sintoniza el bucle primario, obteniendo un modelo de la variable controlada a cambio en el punto de consigna del controlador secundario. Se diseña el regulador maestro sobre este sistema equivalente y por último se sintoniza el controlador primario por algunos de los métodos conocidos. A continuación, una comparación entre el control por realimentación y el sistema de control en cascada. Para realizar esta comparación es necesario entender el funcionamiento de un sistema de control por realimentación. Como se puede ver en la lámina, un sistema de control por realimentación es representado mediante un diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado. En dicho sistema se puede apreciar la señal de entrada
el núcleo del proceso conformado por el controlador, la válvula de control y finalmente el proceso en sí, y una señal de salida. A su vez, esta señal de salida es tomada por una realimentación denominada H, que va al comparador junto con la señal de entrada, y esta señal que es transmitida al controlador le permite determinar la acción a tomar para que nuestra salida esté dentro de los parámetros del set point. Bien, ahora a la derecha de este diagrama de bloques se puede observar un esquema de un sistema de lazo cerrado cuya tarea es la de aumentar la temperatura de un fluido mediante el uso de un horno. En el diagrama podemos observar cómo entra una señal T sub E representando el fluido que entra al horno, experimenta el aumento de temperatura y sale del horno como una señal T sub S. Dicha señal es a su vez leída mediante un medidor de temperatura, el cual está representado mediante las siglas MT. Este medidor enviará una señal al controlador de temperatura, el cual determinará si debe abrir o cerrar la válvula de control que da paso al gas combustible que alimenta el horno. Si la temperatura en la señal de salida está por debajo de lo que se espera o de lo que se tiene pautado en el set point, el controlador aumentará la apertura de la válvula, elevando así el nivel de gas combustible que entra al horno y aumentando la combustión que éste realiza. Obviamente todo esto aumentaría la temperatura de la señal de entrada, dando como resultado una señal de salida de mayor temperatura, acercándolo al set point. Por otro lado, si la temperatura en la señal de salida es muy alta y esta a su vez es leída por el medidor, la señal que éste transmitirá al controlador le indicará que debe de cerrar la válvula y disminuir la cantidad de gas combustible que entra al horno para así bajar la temperatura en la señal de salida. Ahora bien, el problema con este sistema de control por realimentación ocurre si, por ejemplo, la presión del gas combustible que alimenta el horno no es constante, ya que estas fluctuaciones en la presión del gas afectarían el flujo que llega a la válvula, haciendo imposible que la válvula pueda controlar el nivel o el flujo de gas que llega al horno. Este tipo de problemas pueden solucionarse con la implementación del sistema de control cascada. Lo que se puede ver abajo a la izquierda es una representación mediante diagrama de bloques de lo que es un sistema de control en cascada, donde se puede observar la similitud con el sistema de lazo cerrado, ya que este también mide la temperatura en la señal de salida y la lleva a un comparador en el inicio del diagrama. La diferencia ahora es que esta señal, en lugar de ser transmitida directamente al controlador de todo el proceso, es llevada a un controlador primario. Este controlador primario cuenta con la ayuda de un controlador secundario, en este caso un medidor de flujo, del flujo del gas que entra al horno, para de esta manera poder controlar las variables de temperatura en la señal de salida y de nivel de gas que entra al horno, y de esta manera no necesitar un flujo constante de gas para poder controlar la temperatura en la señal de salida del sistema. A la derecha del diagrama de bloque podemos observar el diagrama del horno con las modificaciones realizadas mediante el proceso de control por cascada. La diferencia está en el controlador de flujo que acciona la válvula. Este controlador de flujo está dirigido mediante el medidor de flujo que mide el nivel de gas o el flujo de gas que pasa a través de la válvula, y el controlador de temperatura o controlador primario que maneja la variable con respecto a la lectura del medidor de temperatura de la señal de salida. De esta manera se garantiza un sistema de control que no dependa de un flujo de gas constante para poder controlar la temperatura en la salida del sistema. Se puede notar también unas diferencias con respecto a estos dos sistemas de control, el de realimentación y el de sistema de control por cascada. Una de ellas es que el sistema de control por realimentación utiliza solamente un controlador, mientras que el sistema de control por cascada utiliza dos controladores, lo que significa un mayor número de instrumentos necesarios para emplear este tipo de sistema de control. Sin embargo, el sistema de control cascada puede aumentar la velocidad de respuesta de un sistema de control
si el sistema de control secundario tiene una velocidad de respuesta más eficaz. La estrategia de control por gama partida o también llamada gama dividida. Esta estrategia de control se emplea de diferentes modos, tales como cuando en un sistema se quiere obtener una salida específica y esta misma depende de 2, 3 o incluso más variables de entrada, o cuando la manipulación de una variable no es suficiente para lograr el control de un sistema en todo su rango completo de operación, ya que en algunos casos un solo elemento final de control no cumple con todos los requerimientos del sistema que se considera. En el diagrama que se aprecia en pantalla se puede observar este último empleo, ya que se utilizan dos variables que son GPA y GPB para controlar el sistema en su rango completo de operación. Se pueden observar dos casos muy claros respecto al control por gama partida. Caso número 1 se da cuando el proceso opera en dos o más condiciones distintas, lo cual implica que la variable manipulada puede tener rangos más elevados de los conocidos. En el diagrama de ejemplo en pantalla se puede apreciar de izquierda a derecha un transmisor de flujo, un controlador de flujo y dos válvulas de flujo. El sensor transmisor de flujo, mediante una señal eléctrica, le indica al controlador de flujo cuál es el caudal que tiene la tubería, y dependiendo de este, el controlador aperturará a una o a las dos válvulas. Esto se debe a que el controlador maneja desde 0 a 50% la apertura máxima de la válvula de flujo número 1 y desde el 50% hasta el 100% maneja la apertura máxima de la válvula de flujo número 2. En otras palabras, el controlador primero da apertura a la válvula de flujo número 1 hasta que ésta llegue a su máxima capacidad para luego proceder a aperturar la válvula de flujo número 2, que vendría siendo la que complementa el rango de control. El caso número 2 se da cuando la variable manipulada debe ser direccionada a dos o más destinos diferentes. En el ejemplo en pantalla se puede apreciar de izquierda a derecha un tanque acumulador de gases, un transmisor de presión, un controlador de presión, dos válvulas de presión y un compresor de gases. Como en el caso anterior, el controlador maneja la apertura máxima de la válvula de presión número 1 en un rango de 0 a 50% del proceso, y con el porcentaje restante desde 50% al 100% maneja la apertura máxima de la válvula número 2. La diferencia con la diapositiva anterior es que en este caso la válvula de presión número 1 está diseñada para soportar la carga máxima que puede suministrarse desde el tanque acumulador de gases al compresor de gases, y cuando esta carga máxima se sobrepasa, el controlador da apertura a la válvula de presión número 2, la cual está diseñada para manejar el exceso de gas que se puede presentar, haciendo que dicho exceso sea desviado a un destino diferente.